Pero ¿cómo se vive el fútbol en España? ¿Crees que se vive con muchas ganas o se vive con mucha antipatía? A ver, yo sí que pienso que España, o sea, por antecedentes que vemos, sí que pienso que es un país futbolero. O sea, creo que mucha gente, muchas familias, muchos amigos quedan un domingo para ir a tomar algo, para ver el partido. Juega tu equipo. Pues como digo, vas a verlo, vas al estadio, vas al campo a verlo. Pero comparado con otros países, como mismamente donde vives tú, que creo que es una religión, o el mismo ejemplo que tenemos del actual campeón del Mundial, Argentina, yo creo que allí es una locura. O sea, lo vimos en el Mundial cuando ganó Argentina, gente subida al obelisco. O sea, me parece tremendo que eso, evidentemente, la gente se echa a la calle porque lo quiere celebrar, festejar, pero es como casi una religión. Es decir, parece que se te va la vida en ello y mucha gente se juega la vida en ese sentido. Creo que eso aquí en España no pasa, pero no pienso que sea apatía, sino que es una forma diferente de ver el fútbol y decir, joder, ostras, es importante, a ver, es lo más importante de lo menos importante, ¿no? La típica frase que Sí, se claro. suele decir. Pero no pienso que sea una religión como en los países, por ejemplo. Bien, sí, en eso tienes un punto muy importante. Didac, ¿tú qué dirías? Yo lo veo como Damián, y en esos países que quizá pasan ese límite, creo yo, es que, a ver, esto evidentemente no lo sé de primera mano, ¿no? Pero me jugaría lo que sea, que hay muchas familias que económicamente, por ejemplo, quizá estoy yendo un poco avanzado, pero bueno, simplemente matizar. Muchas familias que quizá económicamente no van bien, vamos a decirlo así, ¿no? No tienen una economía doméstica buena y se gastan el dinero seguro para ver partidos de fútbol cuando quizá no lo tendrían que hacer, ¿no? Eso creo que ya es que pasa el límite lo que dice Damián, ¿no? Que es como una religión y te lo coges muy en serio. Y después también yo, en mi experiencia, por ejemplo, yo no he ido a ver muchos partidos, he ido a ver, pues yo qué sé, del Madrid, por ejemplo, 4 partidos, 5 partidos, ¿no? Pero estuve una temporada abonado al Girona, que es el equipo de aquí de mi ciudad, ¿no? Bien. Y claro, sí que iba cada 2 semanas ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que veías ahí? Veías pues gente normal, por decirlo de alguna forma, y veías otra gente que, tío, que yo creo que van, y eso seguro que pasa en 1000 estadios, que van a desahogarse. Yo creo que hay gente que va al campo a desahogarse contra los jugadores rivales, contra que invierten sus, ¿qué vamos a decir? Sus frustraciones o su mala leche o su mal día o yo qué sé, o su mierda de vida, vamos a decirlo así de claro, no sé si se puede decir aquí, Sí. contra el árbitro, contra los jugadores del equipo rival. Y esto, tío, a mí ya digo, a mí me gustaba ir a ver el Girona, por ejemplo, pero ya digo, es que solo oías que, a ver, solo no, porque animaban al Girona y tal, pero que insultos a los jugadores rivales, que insultos a los árbitros. Y hay niños ahí también, por ejemplo, incluso padres mismos que tienen niños pequeños. Yo tengo un niño de 6 años y a mí, bueno, es que ya no lo haría ni solo, pero a mí nunca se me ocurriría ir al estadio con mi hijo de 6 años y empezar a decirle de todo al árbitro. No sé, tío, ¿qué ejemplo estás dando? Y eso creo que pasa por lo que estamos hablando, porque hay gente que le sobrepasa. Yo creo que hay gente que lo sobrepasa. No sé si le importa demasiado o es lo que te decía, ¿no? De que van ahí a desahogarse. Más que a ver fútbol, van a desahogarse, creo yo. Coño, pero es un poco extremista llegar al punto en el que tú tienes que llegar a un estadio e insultar. No puedes llegar a disfrutar de la fiesta que es un partido de fútbol. Eso pasa también aquí. Es muy habitual que no creo que exista un solo partido en una jornada que no haya un incidente como eso. Es raro incluso ver el partido que no pase. Claro. Es una tristeza total. Pasa, sí, es que pasa incluso que eso aún para mí es más grave en categorías inferiores. Tal cual. O sea, tú vas al campo de tu pueblo y ves esto. Y ves, ya digo, padres de niños de 6, 7 años que yo que sé, que incluso algunos increpando a jugadores rivales, jugadores de eso, de 6, 7, da igual, 10 años, ¿qué importa? ¿No? O al árbitro, que el árbitro normalmente en esas categorías, ¿qué es? ¿Un chaval de 15 años? ¿De 16 años? Ostras, no sé, ya digo. Y yo creo que en el fútbol pasa más que en otros deportes, ¿eh? A mí es la sensación que me da. Y sí que es lo que tú decías, o Damián, no me acuerdo, que es raro si no pasa. Es como lo vemos raro, ya está como muy integrado y es una lástima, creo yo. Completamente. Por ejemplo, imagínense un partido de tenis con la gente gritando. Claro. Uf, es que es inconcebible. Sí, no, no se entiende, ¿no? Lo que pasa es el hecho de que como son cantidades masivas las personas que llegan a los estadios de fútbol, por eso es que hay tanto desorden en ese sentido, ¿no? Y tanta libertad de poder hacer varias cosas.
No sé si ustedes se enteraron que aquí en México hubo un problema con un grito que había a los porteros. Ostras, no, Ni idea. yo no. Miren, nosotros nos multó la FIFA en varias ocasiones hasta que lo dejamos de hacer, entre comillas, que incluso nos iban a dejar sin mundial este mundial pasado. Le grita al portero rival cada que hace un despeje de saque de meta. Entonces, la FIFA obviamente, haciendo alusión a la cuestión del LGBT, nos prohibió hacer el grito, y como todo mexicano bien educado, nos dio la gana por no hacerles caso y seguimos haciéndolo hasta que nos multaron en varias ocasiones. Cuando nos amenazaron del mundial, se dejó de hacer de manera internacional, simplemente que se sigue haciendo aquí en esta liga. Pero es ese tipo de libertades que te dan, y al final algunas son sancionables. Hay que tener cuidado con esas cuestiones. No, obviamente, es hablar mal de cualquier país. En todo el mundo pasa, no nada más es de México o en España. En Inglaterra pasa en África, pasa en todos lados. Pero hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos a hablar un poquito de el aspecto más social. ¿Cómo se vive el fútbol en la sociedad? ¿Es regular hablar de fútbol o es muy categórico? Tienes que saber con quién puedes hablar de fútbol y con quién no, porque tengo entendido obviamente que, y todo el mundo lo sabe, que hay una rivalidad muy grande en España, que es el Barcelona-Real Madrid, que no solamente se lleva como, yo le voy al Barça, tú le vas al Madrid. No es así. Muchas veces hay riñas muy fuertes entre uno y otro. Me gustaría saber tu opinión, Damián, acerca de esto, por favor. A ver, yo pienso que todo lo que se hable de fútbol, siempre que se hable con coherencia, con sentido y con cabeza, y como hemos dicho antes, sin perder los papeles, yo creo que es bueno. O sea, más allá de la rivalidad, sea del Barça, del Madrid, o sea, conozco a muchos amigos míos que, por ejemplo, tienen pareja que es del Madrid y ellos siendo del Barça y viceversa. O sea, es el ejemplo claro. Luego hay otros factores como que si la política, que si este jugador me gusta más, que si es un provocador, que si no sé qué. Que claro, que es que hemos visto muchos casos, sobre todo aquí en España, que muchas familias se han separado o que están más distanciadas, digamos, por ese sentido. Entonces yo creo que el fútbol hay que vivirlo con pasión. O sea, a mí el fútbol romántico me encanta, o sea, la rivalidad siempre es sana, porque eso forma parte del fútbol también, la rivalidad, pero ahí está ahí está el asunto, que sea sana. Es decir, no porque, o sea, yo evidentemente odio al Barça futbolísticamente y voy a querer que pierda siempre hasta el autobús, al igual que uno del Barça va a querer que le pase eso al Madrid. Uno lo vivirá con más intensidad, otros con menos, pero por ejemplo, volvemos al ejemplo de antes, es que el extremo de ir al campo rival, a tirar bengalas, a provocar incidentes, que si asaltamientos al campo y demás, y eso se ha visto sobre todo, como digo, en países como México mismamente, tú nos podrás decir, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Es que yo creo que es muy complicado porque te estás jugando la vida. O sea, yo creo que o sea, puede parecer muy demagogia todo y de lógica, pero es que es así y lo vemos cada día más. Y yo creo que al final, como digo, el fútbol es una fiesta, pero hay que saber dónde están los límites, porque es que si no, no es fútbol. O sea, ¿dónde marcas tú el límite de decir, pues esto sí, esto no? Entonces, yo creo que recala más en cada uno, en la conciencia de cada uno y en cómo actuar en ese sentido.